Nina Kulagina, no sé si has escuchado hablar de ella. Se teoriza que Nina Kulagina es Eleven, el personaje más famoso de Stranger 11. Things, 11, la mujer, la chica, la niña La que tiene protagonista. poderes psíquicos, y con las manos puede mover El vaso. el vaso. O sea que de repente un día hacen el experimento más tenebroso que pueden hacer. Se comenta que fue el experimento más perturbador, que es... Huele a serie de Netflix que todavía no has conseguido adivinar. Huele a serie de Netflix que no... Ah, de Netflix, dices. Sí, muy famosa. Bueno, a ver, Stranger Things. Efectivamente. ¿No? Los Vamos a diferentes comentar planos. los paralelismos con Stranger Things porque es brutal. Bueno, iremos comentando un poco porque todo tiene ese sentido, ¿no? Pero estamos ahora en la década de los 80, ¿vale? Han pasado ya 9 años desde que se abrió el instituto. Y sí que es verdad que desde el primer momento la CIA, el gobierno de Estados Unidos, estaba interesado, ¿no? Estaba interesado en los informes y iba leyendo y hasta que en 1983 al teniente coronel Wayne McDonnell le dan la tarea, recibe el encargo de acercarse al Instituto Monroe y con rigor militar descubrir de qué forma se puede utilizar esto para fines militares, ¿vale? Pero el proyecto Stargate surge del 72 al 95. ¿Se sabe cuánto se invirtió en total en el proyecto? Se sabe más o menos, Vale. ¿vale? Se teoriza que más de 20 millones de euros de la época. De la época que, Vale, bueno, eso... vale. Que a priori podría parecer poco, pero claro, si lo comparas con la NASA, por ejemplo, claro, tienes que poner un cohete y levantarlo, que eso son miles de millones solo en combustible, te solo en diría. combustible, sí, sí. ¿Sabes? Aquí realmente no necesitas mucho más. A una sala, Salas, conciencia, antifaces gente, y peña. ¿sabes? Como que... Bocadillos de tortilla. Sí, sí, exacto. Entonces fue un programa real de la inteligencia de Estados Unidos que duró más de 2 décadas, concretamente del 72 al 95. Pasó por un montón de agencias, ¿vale? ¿En qué sentido? O sea, la NSA, otras La agencias CIA, ¿vale? Centro de Inteligencia de Estados Unidos. de Sí. Estados Unidos, la DIA, que es la Agencia de Inteligencia de Defensa, luego el Ejército, Ajá. y fue como intercalando Sí, entre unas y otras. que para mí es como uno de los matices importantes para darle mayor veracidad Sí, o credibilidad. porque, hostia, ya te digo, Sí. un gobierno no se pone a dilapidar 20 millones Sí. de la época, que serán como unos 100 millones de hoy en día, durante 2 décadas. Y en cada estadio, o sea, en cada subida, subía también la, ¿cómo se dice? La secretidad, ¿no? O la confidencialidad. Claro. ¿Vale? Es interesante como empezó en la CIA, empezó con el nombre Scan8, de Scan by Coordinate. Ok. Ojo. Escaneado por coordenadas. Exacto. Pasó por Condola Wish, Great Flame, Center Lake, Sunstreak, hasta en el 91 se puso el nombre de Stargate. Y se quedó con ese nombre. Y se quedó con ese nombre. Porque bien. luego en el 95 veremos lo que ocurrió exactamente, pero en teoría lo chaparon. Ah, claro. ¿Vale? Y al final, ¿por qué surgió? ¿No? Ah, bueno, ¿cuál es la razón entonces? Ya me tienes en ascuas. No, pero aún no vamos no vamos al porqué del Gateway, vamos al porqué de por qué la CIA de verdad decidió investigar todo esto. Y es que de repente, desde el otro lado del charco, desde el bloque de Oriente, A ver, la el Unión bloque del Soviética. Este, los soviéticos, empiezan a llegar informaciones a mansalva, un montón de informaciones sobre cómo la URSS está utilizando y creando espías, Camaradas. camaradas pues, invisibles o del más allá o agentes especiales. Ajá. ¿Vale? Entonces, esto produjo un caos absoluto en lo que es Washington, en Estados Unidos, y independientemente de que fuera verdad o no, pues en esa época, recordemos Guerra Fría, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 91 que se disolvió la Unión Soviética, más o menos, un momento de mucho humo, mucha niebla, mucha crispación entre comunistas y capitalistas. Entonces ahí era como, bueno, da igual lo que estén haciendo, que realmente vamos a invertir en esto. Hasta que de repente en la década de los 60 aparece el rostro más famoso de este caso por parte de la URSS, Nina Kulagina. No sé si has escuchado hablar de ella. No. Nina Kulagina, o Kulagina, no sé cómo se puede pronunciar. Kulagina. Kulagina. Supongo, no lo sé. Nina Kulagina. O sea,
brutal, pondremos vídeos en los que se le ve literalmente jugar con la materia. Igual puede levantar una bola de ping-pong y la deja en medio, como si fuese un campo de energía. Se ve como le ponen un trozo de metal. O sea, telequinesis, ¿no? En todo caso. Exacto. Lo que se supone que el KGB, ¿no? O El KGB, el gobierno ruso de la Unión Soviética estaba llamando a gente como para explorar estos estadios de conciencia, los psíquicos, que les llaman, o los psiónicos. Psiónicos con PS, no de sionista. Entonces, hay vídeos que son fascinantes, igual le ponen como si fuese una especie de... Bueno, como este vaso, ¿vale? Pero la mitad de tamaño, de metal, en medio, y al lado un montón de cerillas. Y con las manos puede mover el vaso. O sea, puede mover con una especie de vaso. Y las cerillas se mueven, le ponían cajas de cristal y podía mover. A través de la caja. Claro, cada vez más experimentos. Hasta que de repente un día... Claro, dicen, a ver, nena. Hacen el experimento más tenebroso que pueden hacer. Ok. Esto no está grabado, ¿vale? Sí que hay un montón de filmaciones durante estos años, pero se comenta que fue el experimento más perturbador, que es que le acercan una rana viva. Ok. Ah, ya sé cuál es, me cago en la puta. Me cago en la puta. Una rana viva, sedada y con el corazón... O sea, lo que es la piel abierta para que le vean el corazón. Con el corazón abierto, o sea, Sí. le abren un poco del Sedada, tejido. la rana viva y el corazón latente. Y el corazón se le ve como latir. ¿Para qué? Bueno, cuéntalo. Para que le pueda parar el corazón, ¿vale? Solo con la Solo mente. con las manos, con la energía, con la O sea, fuerza. sin tocar la rana. Con la fuerza de Star Wars, literalmente. Literalmente. Y se teoriza, ¿vale? No hay nada oficial, porque al final esto es una locura, si se puede hacer. Se teoriza que lo consiguió. No solo que lo consiguió, sino, si no tengo mal entendido, lo paraba y podía volver a reanimar la puñetera rana. Creo que es que no me acuerdo. Hay mucho misticismo sobre esto y mucha duda. Se teoriza que sí que lo consiguió, ¿vale? Y bueno, son relatos que nunca se han confirmado, pero independientemente de esto, a ver, ya solo lo otro, en pero Washington genera un caos absoluto. Como si te pueden matar a tus agentes solo o a un presidente solo con la mirada, chico. Exacto. Entonces, esta mujer cuenta cómo salía agotada de los intentos. De hecho, aquí venimos con otro dato. Se teoriza que Nina Kulagina es Eleven, el personaje más famoso de Stranger Things, 11, la mujer, la chica, la niña que tiene poderes psíquicos, se teoriza. De hecho, hay un montón de teorías que lo dicen, ¿no? Cómo está inspirado. De hecho, en Stranger Things, por ejemplo, es Guerra Fría, dos bandos. De hecho, la verdad que a mí me gusta bastante, es un serión. En un pueblo de Estados Unidos abren un puente, o sea, como en el mundo astral, que conecta con Rusia. Sí. O sea, todo tiene como esos paralelismos que al final, pues por eso dicen que viene de todo este proceso. Y que Nina Kulagina es... sería la protagonista. La protagonista. O estaría basada, la protagonista estaría basada en Nina. Exacto. Y fíjate que incluso los propios rusos denunciaron a Nina Kulagina por fraude. Decían que no podía ser, que era imposible. Y claro, eso no quedó en nada porque no había pruebas de fraude, ¿no? Entonces, o porque capaz que lo hicieron una aposta para no levantar sospechas. Exacto, puede ser, sí, como para una cortina de humo. Eso es. Entonces, claro, con todo esto, la CIA, el gobierno de Estados Unidos, empezó a maquinar todo este plan, ¿vale? Recordemos, en el 72 empieza, y lo que hace es buscar a físicos que expliquen cómo cojones está pasando esto, ¿vale? Buena suerte. Sí, se van al instituto de Stanford Research Institute. Se van ahí y buscan a dos físicos de verdad que le den una razón científica de cómo está pasando esto. ¿Esto te refieres al tema telequinético de Nina? Claro, ¿cómo está pasando? O sea, ¿es plausible que esto esté ocurriendo para que nosotros nos metamos de lleno a ello? Vale, la CIA va a... ¿También le preguntaban sobre viajes astrales o en este momento solo? En este momento no. En este momento era telequinesis, control mental, visión remota. Bueno, visión remota sí, pero viaje astral quizá no se conoce.
Entonces, bueno, los físicos eran Harold Patoff y Russell Targ, ¿vale? Le dieron todo lo que necesitaban, es decir, un cheque en blanco, hacer lo necesario para intentar demostrarme esto, ¿vale? O para, sí, para controlarlo, usarlo a nuestro favor, entiendo. Sí, o sea, supongo que irían por ahí. Exacto. Al final empezaron a coger un montón de gente, ¿vale? Un montón de gente y a hacerle experimentos, ¿vale? Aparecen 3 nombres, particularmente. Ha habido mucho más porque son más de 20 años, pero he cogido 3 que me han parecido muy interesantes. El primero, Ingo Swann. ¿Te suena ese nombre? No. Ingo Swann. Yo cuando lo leí me sonaba, ¿vale? Pero no entendía por qué. Es un famoso de la época, artista plástico, poeta de la época en Nueva York. Y él siempre de niño le ha obsesionado una pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la mente? ¿Hasta dónde puede llegar la mente? Era una pregunta y no era rollo espiritual, era rollo, mira, ok, tengo esta herramienta, quiero utilizarla al máximo y a ver dónde puedo viajar, Vale. pero no tenía particularmente un fin de, oye, quiero conectar con Dios, ¿no? Era simplemente viajar, ¿vale? Y es interesante, ¿no? Porque es lo que hemos dicho antes. Vamos a ver cómo más adelante distinta gente o incluso Darius, el viaje astral, él lo define como un viaje, ¿no? Un viaje que tú sales y tienes ese movimiento de ir de un lugar a otro. Aquí, Ingo Swann lo define como te sintetizas con una especie de flujo de información como si la realidad estuviera hecha también de datos y en ciertos estados pudieras leer esos datos, como si te conectaras a una radio, a una frecuencia y de repente accedes a esa información. Vale, pero este men estaba dentro del proyecto Stargate también. Claro, este men se hizo famoso, era famoso ya en la época y tenía cierto, o sea, en la época se le conocía como una especie de vidente o, ¿sabes? Como que era conocido que tenía habilidades especiales. Vale. Por esto fueron a por él. Claro, y luego ya contrataron a este tipo. Exacto. Vale. Fueron a por él y aquí pasó algo muy parecido. En el 73, Targ y Putov, ¿vale? O Patov, no sé cómo se Patov, dice. normalmente. Vale. Prueban algo absurdo, ¿vale? Algo absurdo que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Le dan una coordenada sin decirle nada. Es una coordenada de Júpiter, ¿vale? Yo creo que en este momento los dos físicos discrepaban mucho, no se creían esto, por eso hacían este tipo de bromas, ¿no? Al final estás haciendo algo que tal o no lo hacía y das estos datos un poco pues, por los jajas, ¿no? Porque no te lo crees. O simplemente para entender si realmente puede viajar hasta otro punto, ¿no? Pero le dan el planeta Júpiter, ¿vale? Es decir, dan una coordenada teniendo en cuenta que es del planeta Júpiter, ¿no? Porque las coordenadas serán iguales, ¿no? Pues tantos grados norte, tantos grados sur. Sí, tantos igual grados pone el tanto. planeta lo de antes, planeta de Júpiter, coordenadas en un sobre, ¿sabes? Ajá. En un sobre, el planeta de Júpiter. Y luego, él, de nuevo, no ve lo que hay dentro del sobre. Mira, luego es interesante porque según fueron avanzando los experimentos a lo largo del tiempo, se empezó a teorizar, porque claro, ves tantos resultados que dices, tío, esto no puede ser que sea verdad. Entonces se empezó a teorizar vale, entonces puede ser que como la persona que me está haciendo el cuestionario, es decir, estos dos físicos, conocen la información, yo estoy accediendo a su información. Ajá. Y por eso, ¿sabes? Están accediendo cuánticamente como a mi cabeza. Exacto. A mi... Vale. Exacto. Entonces, eso fue como un filtro que también más adelante hicieron de, ok, le llamaron el doble visor, ¿vale? Que es decir, Alguien pone la información, yo no la conozco, se la entrego a esta persona. Ni el interrogador, ni el interrogado conocen exactamente lo que hay dentro del sobre. Esto más adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque los datos eran tan incuestionables que decías, me cago en la puta, ¿qué está pasando? Entonces eso fue como una segunda barrera. De hecho, de Patov hay un montón de... Es que él sí tiene, por ejemplo, si no me equivoco, no sé si has investigado sobre él, tiene podcast con Joe Rogan, por ejemplo. Hostia. O sea, él tiene entrevistas y tal, y sí que habla mucho sobre todo de este tema de viajes fuera del cuerpo y tal. Y sí que es como de los más... Si no me equivoco, es de los más conocidos también del proyecto Stargate. Hostia. Porque efectivamente eso es un peliculón, ¿no? Todo lo que hacen en cuenta justo parte de estos experimentos y tal. Entonces, como decías, llega un momento en el que van a hacer eso. Justo, le ponen el planeta Júpiter, ¿vale? Y de repente Ingo Swann empieza a describir una atmósfera colosal, tormentas inmensas, campo magnético enorme, como que incluso puedes sentirlo. No es solo verlo, sino que puedes sentirlo. Claro. Y de repente dice que siente como una especie de anillo fino. Un anillo fino casi invisible. Y por aquellas no se sabía... Efectivamente. Que Júpiter todavía sí que tiene... En 1973, Júpiter no tenía anillos. ¿No tenía o no se sabía? No se sabía, efectivamente. Dicho, no sabía, Saturno era como el mítico que tiene el anillo. Claro. Pero Júpiter no se conocía nada.
6 años después, en 1979, la sonda Voyager 1 confirmó que efectivamente Júpiter tiene anillos. Qué loco. En 2017 hubo la desclasificación más grande de nunca, ¿vale? Millones de páginas, bro, más de 12 millones de páginas, no solo de Stargate, sino de un montón de proyectos. Se llama el archivo CREST, y aquí se pudo conocer al fin el proyecto Stargate y otros cuantos, porque son 12 millones de páginas, hermano. Una locura. Entonces, bueno, ha surgido mucho misticismo, ¿no? Y bueno, muchas teorías, lo que hemos hablado antes. Esto fue el origen de la serie que tienes que verte, porque está bastante chula, aunque sea de Netflix. ¿Cuál? ¿La de Stranger Things?